¿Dejaste de comer muffins de chocolate porque te engorda? Eso es hasta hoy, que vamos a hacer estos deliciosos muffins de chocolate keto, con pocos ingredientes, súper fácil, económicos, bajo en carbohidratos, deliciosos, sin azúcar, sin gluten, mega buenos. Deja tu manita arriba y suscríbete con la campanita, que empezamos ya. Para hacer estos ricos muffins, esto es lo que vamos a necesitar. 40 gramos de mantequilla derretida, 40 gramos de endulzante, yo utilizo monk fruit. También 2 huevos, una cucharada de extracto de vainilla, 100 gramos de harina de almendras, 30 gramos de polvo de hornear, 45 gramos de un buen cacao en polvo, si es chocolate por supuesto voy a agregar una pizca de sal, y entre 45 y 60 mililitros de leche. Chips de chocolate negro a tu gusto. Esto lo puedes preparar en un bol o también en la licuadora. Vamos a comenzar agregando la mantequilla derretida. La mantequilla la puedes sustituir sin problema por aceite de coco también derretido. Agrego el endulzante y lo voy a combinar muy bien con la mantequilla. Y cuando ya lo tenemos así bien mezclado, vamos a incorporar los 2 huevos. Y también voy a agregar el extracto de vainilla. Todos los ingredientes líquidos van en este momento. Y como siempre los mezclamos muy bien antes de agregar los ingredientes sólidos. Es opcional, pero si quieres puedes agregarle media cucharadita de vinagre. Y para que el vinagre, para activar el polvo de hornear, te va a quedar más esponjoso. Con un colador o un cernidor vas a ir agregando la harina de almendras y todos los ingredientes polvito como el polvo de hornear y el cacao en polvo y la pizca de sal. Y lo vas agregando poco a poco. Y por supuesto que esta receta también la puedes hacer con harina de avena o con harina de coco. Pero como la harina de coco es mucho más seca, entonces agrégale poco a poco menos cantidad. Ve combinando muy bien todos estos ingredientes y vas a dejar la leche para el final porque la leche es la que te va a ayudar a lograr una mezcla bien cremosa. Ve agregando la leche poco a poco hasta que veas que no está ni muy gruesa ni muy líquida. Ayúdate con una paleta como mi aprovechadora. Aunque con esta textura ya los puedes hornear, yo voy a agregar más leche porque quiero una textura mucho más fina, algo así. Voy a poner mis capacillos en mi molde porque quiero hacerlos así tipo ponquecitos. Si no tienes y los quieres, ya te voy a decir cómo los vas a hacer. Voy a agregar primero los chips de chocolate y voy a mezclar esto muy bien. Ahora voy a vaciar mi mezcla en el vaso de la licuadora. Eso me va a facilitar el verter la mezcla en los moldes de los muffins. Ahora voy llenando de poquito a poquito porque quiero lograr que me salgan los 6. Entonces primero los lleno hasta la mitad y luego los comienzo a llenar un poquito más para que me alcance y todos me queden iguales. Y como me encanta abrirlos y que por dentro esté bien húmedo con todo ese chocolatico, entonces yo le voy a agregar más chips de chocolate. Si a ti te gusta, hazlo también. Si no quieres gastar dinero en estos capacillos, puedes utilizar papel encerado para hacerlos. Mira lo que vas a hacer. Corta cuadrados de papel y los vas a doblar así en triángulos. Mitad de triángulo y luego mitad de triángulo otra vez. Luego vas a buscar un vasito que tenga más o menos el tamaño de tu molde de muffins. Coloca encima el papel abierto y vas a comenzar a hacerle los pliegues con la ayuda del vaso. Muy importante que delimites muy bien el fondo del vaso. Dale la formita y mira qué lindos te van a quedar. Y así puedes hacer todos los moldecitos para tus ponquecitos. Estos moldecitos te hacen tus muffins mucho más fáciles, lindos y prácticos de comer. Y seguimos doblando hasta que tenemos ya nuestros 6 moldecitos de muffins. Esto los voy a llenar con una mezcla de harina de coco que hice que, como puedes ver, es mucho más espesa, ya que a estos no les agregué tanta leche. Dale estos golpecitos y llévalos al horno. Y horneamos entre 18 a 20 minutos. Precalienta el horno a 180 grados centígrados, que son 350 grados Fahrenheit. Y aprovecho para recomendarte que te organices con mis ebooks. Mis libros son digitales y están en mi página web recetaslily.com/shop. Y después de 20 minutos, esta maravilla es lo que sale del horno. Te los puedes comer fríos y también te los puedes comer calientes. Por supuesto, mientras más tiempo los tengas en reposo, más compacto al morderlos. Pero mira qué lindos, me encanta cuando quedan así negritos. Los macros te los voy a dejar en la caja de descripción divididos en 6 porciones.
Cada porción son los macros que están escritos allí. La textura es diferente si los haces con harina de almendras a si lo haces con harina de coco. Con harina de coco van a quedar un poquito más secos, pero igual las dos versiones son mega buenísimas. Quiero mostrártelos por dentro. Ya se me enfriaron un poco, así que vamos a abrirlos. ¡Wow! Mira, húmedos como me encantan. Estos muffins los puedes hacer con harina de avena, con harina de coco y con harina de almendras, sin problemas. Vamos a probarlos inmediatamente. Mira qué bello se ven. Mega bueno. Dime en los comentarios cuál es tu postre de chocolate favorito y lo hacemos. Definitivamente los postres son mucho más deliciosos cuando son saludables, ¿o no? Mira esto, corre a hacerlo ahora mismo. Este tipo de recetas es el que vas a conseguir en mis libros. No están publicadas en ningún otro sitio, así que ve ya a recetaslily.com/shop. Te espero. Si te gustó esta receta, dale con fuerza al dedito arriba, que me ayuda muchísimo. Suscríbete a mi canal activando la campanita y también te invito a que te suscribas a mi Telegram, que es completamente gratis y ahí siempre estoy publicando todas las recetas nuevas que tengo en todas mis redes. No dejes de ver el video de la semana pasada que estuvo mega buenísimo. Bye. Si te gusta el pimentón como a mí, te voy a decir cómo hacer. Una deliciosa salsa que también tiene que entrar en tu kit de supervivencia saludable. Súper fácil, pocos ingredientes, baja en calorías, alta en nutrientes, mega buena. Ya sabes que me gusta darte recetas que te resuelvan muchas comidas en la semana y que además la puedas comer como snack y sea súper rica. No solamente te voy a enseñar a hacer la salsa, sino también te voy a enseñar a hacer esta ensalada y te voy a decir cómo guardarla para que te dure en la nevera. Si te organizas con mis libros, no harás dieta nunca más y podrás comer saludable todos los días. Mira las delicias que puedes preparar. ¿Cómo los usas? Vas a buscar aquí en el libro de Meal Prep el menú saludable que ya está escrito, cómo planificar tu día de cocina para que sea mucho más productivo y puedas hacer más recetas en menos tiempo. Y después tienes en mis otros recetarios muchísimas más recetas para que armes más menús y comas siempre rico y saludable en solo 2 horas de un día a la semana, porque la idea no es que estés cocinando todo el tiempo. Búscalos ya y aprovecha porque si compras varios ahorras. Busca los bundles. Organízate con mis libros y comienza ya, toma acción. No guardes estas recetas para después. Comienza hoy mismo con tu vida saludable. Búscalos ya en recetaslily.com/shop.